Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Estoy hablando aquí que es un micrófono, ¿eh? Siempre digo que va a tener que haber un micrófono de verdad para que pegado, porque si no, parece que estoy con la pastillita de chocolate casi. No se oye, a mí no se me oye. Pues entonces ya vale. Vale, no es el micrófono porque como lo está grabando, pues nosotros así. A mí se me oye bien, ¿verdad? Vale. Bueno, buenas tardes. Qué bien volveros a ver. Septiembre, retomamos el espacio de reflexión, como volvemos en otoño, ¿no? Nos fuimos en verano y volvemos en otoño. Ya son muchos años, me parece que tantos como 10 años con el espacio de reflexión y diálogo. Y volvemos con un tema que fue casi con el que comenzamos, ¿no, Alberto? La película fue de los primeros temas con los que se empezó el espacio de reflexión y diálogo. Pero esta vez, desde otra visión, primero desde la visión de 10 años y desde la visión de 3 montajes que se hicieron en torno a lo que va a hablar Iñaki, ¿no? Hoy. Y yo le pedí que iniciáramos este curso con esta intervención para ver cómo ha ido esta evolución de Iñaki como persona, de Iñaki como médico paliativista, de Iñaki como director de cine, porque es una evolución, ¿no? Me parece que esto surgió, y el tema surgió cuando presentamos la última película en los cines aquí en Gasteiz, ¿no? Un sábado, que estuvimos hablando después de la película y yo le decía, es que son tan interesantes que ¿por qué no lo conviertes en un estudio, en un libro? Yo le sugería un libro, no sé cómo está ese tema, no lo hemos hablado, pero yo le chinchaba hacer un libro, porque a veces en las películas había una profundidad en los diálogos que como que merecían ser leídos de nuevo, como respirados de nuevo, ¿no? Entonces es un volver a ver sobre aquel comienzo, pero con toda la perspectiva de estos 10 años, ¿no? De lo que Iñaki ha ido evolucionando. Y yo creo que de una manera, no solamente la técnica de la película y de las creaciones, que tuvimos la creación hace 2 años en el Fórum de la Compasión, una de ellas, sino también en su visión de lo que sería el final de vida o los duelos, ¿vale? Que es el tema como central de todas las películas. Yo no le voy a comer tiempo a él, os dejo con él. Tenemos unos 45 minutos para que puedas contarnos un poco todo el proyecto completo y luego abrimos un pequeño debate, preguntas y demás. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias a todos y a todos que habéis venido. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko, Patxi, eta eskerrik asko zuei etortzeagatik por acercaros hoy y es un poco como ha dicho Patxi, ¿no? Como me dio la idea de que los diálogos, de todas las entrevistas y muchos de los fragmentos pudiéramos hacer alguna forma que hubiera un soporte escrito para poder, bueno, leerlos más tranquilamente porque muchas veces en un documental pues pasan demasiado rápido, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la foto que os he traído. Estas son las Peñas de Haya, que son 3 cimas y que este era el monte favorito de mi aitá, ¿no? Es un monte fronterizo que queda entre Irún, Lesaca, Sara, Urruña. Un lado es una especie de faro, ¿no? De faro para ubicarte. Bueno, es un monte biográficamente muy querido para mí y un poco el tema de las 3 puntas, ¿no? Los 3 documentales, ¿no? Y por otro lado, un proyecto también trilingüe, ¿no? Veis la presentación que hice la semana pasada, es un trabajo de fin de máster de una universidad de Cataluña, entonces es un proyecto trilingüe, lo he hecho originariamente en euskera y lo he traducido a catalán y castellano. Entonces, empezamos con este acrónimo, ¿no? NASH. El acrónimo NASH recoge 4 trayectorias posibles de vida, ¿no? Y de muerte. La vía natural de las enfermedades, de los procesos, ¿no? Envejecimiento, etc. La A, el mundo de los accidentes. La S de suicidio. Y la H de homicidio, violencia. Entonces, cuando empezamos con el primer documental, empezamos pues, por lo que nosotros manejamos, ¿no? Pues
los procesos naturales de cáncer, de enfermedad, que son progresivos y que nos permiten poder ir adelantando, anticipando el duelo. Nos vamos preparando para las pérdidas que vamos viviendo con esa persona a la que queremos hasta que llega la última despedida, ¿no? Con las muertes no esperadas, que son el resto, no nos permiten la despedida y dificultan esa adaptación a lo que nos está pasando, que es el proceso de duelo. Entonces, ya solamente por este punto de vista, vemos que tiene factores muy divergentes, que los acabamos de comentar, pero también hay factores convergentes que es los que me apetecía un poco indagar, ¿no? Muchas veces decimos pues, que un proceso no tiene nada que ver con otro, lo decimos con énfasis y tal, pero bueno, me interesaba ver qué puntos en común hay entre esto que nos pasa a las personas. Entonces, el primer documental fue Aulki Uchak, Sillas vacías, justo en el año 2014, hace 10 años. Lo trajimos aquí. Hablamos de cáncer, de enfermedades crónicas, Alzheimer. Hablamos también de muerte perinatal, que es un campo que no es tan conocido, ¿no? Cuando un crío o una cría fallecen durante el parto, o poco antes o poco después. Y tratamos también sobre suicidio, ¿no? En la primera película. Entre los protagonistas pues hay personas conocidas, algunas de ellas que igual han pasado también por aquí, como puede ser Julio Gómez, Lori Thompson, Izaskun Andonegui, Koldo Martínez. Bueno, y os vamos a ver el tráiler. Maitatzen dugun pertsona baten heriotzaren eta galeren aurrean jartzen gaituenean, ondoren datorren prozesu guztia, bizipen guztia, hori da dueluaren prozesua. Da, izango nuke beste bide bat, bizitzako beste bide bat, egin beharrekoa, osasuntsua dena egitea, eta denok momentu batez, edo bestez egin beharreko bidea. Heriotza hurbiletik bizi da bere edozeinek, hau da, familixakon bat, lagun gertukon batin, nik uste dut horretanek, emiko dute dolua. Dolua mingarritza da, lan handixa da, baina horakotan ezinbestekoa da. La cultura, la verdad es que la gente, digamos, al parecer en parados de tristes, es normal vivir el duelo con enfado y con rabia, identidad y estar triste. Horretarako agurtu behar eta agurtzen zaren bitartean, hor sentiketak azaltzen dira, oso eskarga emozionala handia egoten da, batzutan malkoekin bestelatutan ez, bakoitzen bere era da, eta bai gorputza ikusi behar dugu, desagertzen, lurperatzen, edo erretzen, edo... Bueno, y fuera de esta primera película quedó este tema que yo tenía un poco la necesidad personal de hablar sobre él, ¿no? O sea, estamos hablando de tabús, ¿no? De tabú de la muerte, el tabú del suicidio, el tabú de... Y me parecía que este otro tabú también teníamos que hablar de él, ¿no? Y hablar un poco en relación con todo el resto de los procesos, ¿no? Entonces, así como Aulki Uchak fue bastante más plural, hubo muchas personas que participaron, en Sumiñeti Bakera significa de la ira y la amargura a la paz. Sumiñetik eta Sumiñeti Bakera. Entonces, en este documental, que en realidad es una obra escénica, solamente contamos con dos protagonistas, con dos hijas, Sandra Carrasco y Olatze Chave, que
un poco, yo trabajo desde hace muchos años en el hospital de Mondragón y me tocó un poco más de cerca, ¿no? La historia de Sandra y de Olatz. Algunas familiares de Sandra trabajan en nuestro hospital y la familia de Olatz pues antes vivía en Bilbao, en ese trayecto desde Bilbao hasta Mondragón, en el puerto de Campázar. Entonces, esta segunda obra fue, bueno, diferente. Hace un par de años la pusimos en el Palacio de Europa y tuvimos el placer de contar con Sara en el coloquio y la verdad es que con el tiempo, no sé, la estoy valorando cada vez más, la verdad. Que la última vez yo creo que hicimos la de Zaldondo, la última vez que lo hemos hecho. Y por último, Mendianil, Irianil, que ha sido un poco, pues bueno, pues el do de pecho un poco. Ha sido un poco traer todos estos temas al mundo que yo relaciono más que con la muerte que con la vida, ¿no? Para mí la montaña es, bueno, ha venido Luis, que somos compañeros de monte desde hace mucho tiempo y es un sitio que lo relaciono con la sanación, con los procesos de duelo, con un sitio donde disfrutar y donde buscar solución a cosas que a veces en la ciudad no conseguimos, ¿no? Entonces, hablamos de accidentes de montaña e intentamos definir lo que es la buena muerte, ¿no? La buena muerte que es posible tanto aquí abajo como allí arriba, ¿no? De los protagonistas, dos mitos del alpinismo vasco como Felipe Uriarte y Juan José Sebastián. Y Izaskun Andaunegui también estuvo con nosotros en este trabajo y os pongo el tráiler. Zergatik ez dugu neurtzen mendiak gure baitan sortzen duten ilusio? Aurkitu zuen, zentzua ematen zion, bere bizitzari zentzua ematen zion bapatean, ez? Eta hori oso polita da. Gure beldurren kontrako borroka hori nola aditziba izan dut. Me suelen decir, no van allá a buscar la muerte, sino la vida. ¿Qué te viene a Gary? Ah, mira. Egun balaitu zeitzuntan, izan egun ez zaman bat perdiretan ezkiatu, eta gote. Eta egun ez zaman. Barzeneko momentu arte, zoriontu eta ez da. Orokorrean hiria eta herritarrok estreitu hau baditue. Azkar eta heriotzaren horrela gertatzen da.
Bueno, pues con estas casi 3 horas de documental y un poco al hilo de lo que me comentó entonces Pachi, pues al final acabé haciendo el máster de cuidados paliativos, que lo tenía pendiente desde hace tiempo, y para trabajo de fin de máster, pues hice este trabajo, ¿no? Con la pregunta, ¿qué características tienen en común los procesos de duelo por muerte esperable y por muerte repentina en diversas situaciones? Como hemos dicho antes, ¿no? Buscar. Y ahora vamos a, bueno, no os voy a contar tampoco de forma muy técnica, pero participaron 32 protagonistas en estas 3 documentales, 11 profesionales sanitarios y 21 familiares o amigos de personas fallecidas. Y este es un primer texto que creo que recoge bien un poco lo que es la filosofía de la presentación de hoy, ¿no? Es del libro de Ramón Olasagasti, Mendy Miñés, en relación a gente que ha fallecido en accidentes de montaña, y que dice, el último aliento es medio segundo, un andamio mal anclado, un coche adelantando por tu derecha, un derrame cerebral repentino, un cáncer que sin dar previo aviso se ha extendido hasta la metástasis, o un resbalón, una luz de nieve, una grieta que se ha abierto de repente en el glaciar. Recoge un poquito lo que es la conjunción. Entonces, este trabajo está dividido en 3 grandes bloques. El primero, antes de la muerte, el segundo, la muerte, y el tercero, después de la muerte. En el primer bloque tocamos diversos puntos. Esto va a ser un resumen. Por ejemplo, la fantasía de la inmortalidad y el intentar ganarle la partida a la muerte. Entonces, hay este libro de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, que lo utilizamos en el segundo documental, y he traído este texto. Imagínate que la muerte desapareciese de repente de la sociedad. ¿Qué supondría que nadie nunca muriese? ¿Qué dirían los filósofos, los maestros, los líderes religiosos? ¿Qué harían los hospitales, los ambulatorios, las residencias de ancianos, las funerarias, los enterradores? No ver la muerte. Vivir distraídos, como dice Izaskun Andonegui, además en alguno de los trailers lo hemos leído, lo hemos escuchado. Lo de morir en la ciudad también, morir en la ciudad o morir en el medio rural, que todavía vemos diferencias, ¿no? Entonces hay un texto de Monse Esquerda que dice que en la ciudad la comunidad se diluye y emerge el individualismo. En la posmodernidad desaparecen los metarrelatos, las creencias compartidas, los asilleros. Y en el último libro de Cristina Llagostera, en este no querer ver la muerte subyace una angustia espiritual, ¿no? De qué hay después, cómo va a ser. Y es el miedo a la nada y a la disolución, a desaparecer, ¿no? Antes de la muerte, el envejecimiento. Seguramente no queremos ver la muerte, pero tampoco queremos ver el envejecimiento. Nos cuesta aceptar esto, ¿no? Y tiene un estigma, el estigma de la vejez. Uno de los protagonistas de Mendy Anil comenta que al envejecer vamos haciendo pequeños duelos. Perdemos la movilidad, perdemos facultades, perdemos funcionalidad y al final son pequeñas muertes. Como contrapunto, llevamos unos textos de Arantxa Urreta Vizcaya, que es una escritora conocida y una pensadora muy interesante, si tienes la oportunidad de escucharla en la radio. Y uno de los últimos libros que ha hecho hace una apología de su propia vejez. Ella no dice, yo soy una persona mayor, ¿no? Dice, en estos últimos 20 años he escrito 2 o 3 libros, he cuidado a mi madre y la he perdido, he hecho amigos nuevos y los que tenía antes no se me han escapado y he envejecido. Pero la vejez no trae per se y sin remedio la resignación.
envejecer y las ganas de vivir. Juan José Sebastián. Antes de la muerte, enfermar. El estigma de las demencias, ¿no? Es uno de esos bloques de enfermedades que a veces nos cuesta hasta mencionarlo, ¿no? No tengo a mi madre mala y muchas veces ni siquiera pronunciamos la palabra, ¿no? Nos pasa también con otras enfermedades, pero las demencias llevan un estigma, una marca, ¿no? Entonces, en Aurki Uchak, Lourdes hablaba que el duelo no siempre empieza con la propia muerte. En muchos casos, como con el Alzheimer, lo que ocurre es que pierdes la personalidad, pierdes la comunicación y se da el proceso de despersonalización. Son esos pequeños duelos, ¿no? Esas pequeñas pérdidas. Íñigo también, una frase que la he traído porque me parece que a muchas personas les gustó del último documental. Muchas veces vemos gente a la que se le ha acabado la vida biográfica, que han perdido la cabeza, pero la vida biológica continúa. Continúa latiendo el corazón y continúa adelante la vida biológica. Y eso es un drama porque al final para ellos no hay disfrute y para las familias muchas veces es muy duro, ¿no? Entonces, esto por un lado y por otro lado, pues lo contrario, ¿no? Gente que está empezando la vida biológica y la vida biográfica se detiene pues, después de un accidente de montaña, por ejemplo, ¿no? O un suicidio. Gente joven, ¿no? El gran estigma del cáncer. Y esta frase de Albert Joubel, médico y paciente oncológico, que dijo esta gran frase, ¿no? Muy pocas veces se pronuncia su nombre, se suelen emplear otras palabras. Es como si fueran muchas enfermedades en lugar de una, que por cierto se llama cáncer. Y muchas veces seguimos diciendo lo de una larga enfermedad, ¿no? En positivo, aceptar la muerte, ¿no? Izaskun Andonegui, que la habéis visto un par de veces en los vídeos, pasó una temporada, unos años en la India y al volver, pues tuvo claro que se quería dedicar a esto, ¿no? A ayudar a la gente en el tránsito hacia la muerte y en el proceso de duelo, ¿no? Entonces, Izaskun comenta, ¿no? Pasé 3 años viviendo en la India y vi que en la cultura de allí vivían la muerte con muchísima más naturalidad que lo que hacemos aquí, ¿no? Veías, por ejemplo, en una incineración a los críos jugando alrededor y tal, y todo más integrado, ¿no? Una de las participantes de Mendianil, de una zona interior de Cataluña, de la zona de Vic, contaba, ¿no? Pues tiene mi edad más o menos Susana, y cómo le llevaba a su abuela, cogido la mano a ella y a sus hermanos, cuando moría alguien del pueblo, de los vecinos o así, les llevaba a ver al muerto, ¿no? Era algo que era natural, que no pasaba nada. En cambio, ahora todo eso no se conoce y se ha perdido, ¿no? Ir a ver al muerto. Que eso ya conocemos Entramos en el segundo bloque, la muerte. ¿Y qué nos pasa a los profesionales de la salud delante de la muerte? Aparece una figura que describió un autor francés y que luego José Carlos Bermejo lo utilizó y hizo un libro que se titulaba El sanador herido, ¿no? Y en ese libro, esta pregunta que está dirigida a los profesionales de la salud, que está dirigida a cualquier persona de las que estamos aquí. ¿Cuál es mi herida que está detrás de mi deseo de ayudar a los demás? ¿Cuál es esa herida o heridas, ¿no? Que todos tenemos una, que nos ha llevado a... En Aurki Uchak, Julio Gómez y Lori Thompson tuvieron la elegancia de contar su proceso personal y por qué se han dedicado a esto. Y yo mismo soy una de esas personas que me he empezado a dedicarme a esto pues por una herida personal también, ¿no? La muerte, ¿cómo? ¿No? La muerte en cuidados intensivos, cuidados paliativos. Esta es una frase de Coldo Martínez. Dice, sí, es verdad. Morir en intensivos es completamente diferente. En cuidados paliativos tiene el proceso mucho más trabajado. En cuidados intensivos, en las UCIs, los procesos en general son más duros porque se dan súbitamente, ¿no? Las muertes repentinas, muertes de gente más joven con las que tienes una expectativa de curación. Entonces, si os dais cuenta, nosotros en cuidados paliativos tenemos un estigma que no tienen en las UCIs, ¿no? La UCI es un sitio de vida, de intentar, de curación, de técnicas,
y nosotros tenemos un estigma, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Cuando mandan a algún paciente a nuestra consulta, ese miedo, ¿no? Ese miedo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser la comunicación? Nos relacionan solamente con el final, ¿no? Con el final, con la sedación, con el último paso. Y todas las cosas muchas veces, luego los pacientes nos dicen, ¿no? Ojo, venía a esta consulta con miedo, no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Y en realidad es pues, una toma de contacto, de comunicación entre dos personas. Conocerse y ir explorando los miedos, ir explorando las voluntades, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces parece que ya de entrada ya vamos a estar con la morfina en la mano, con una jeringuilla. Tenemos ese estigma y utilizamos eufemismos para mencionar lo que hacemos, ¿no? El gran estigma del suicidio, ¿no? Imanol Miner en Aulkiuchak contó la muerte de su hermano, Igor, ¿no? La muerte de Igor fue por sorpresa, de golpe, fue una decisión que tomó él, se suicidó y a él, a Imanol, a su hermano, me pareció una decisión muy valiente. No sé si yo sería capaz de hacerlo. Bueno, con esto de ser valiente o de ser cobarde, en el mundo del suicidio no se trata de eso, pero bueno, esta es la intervención de Imanol, ¿no? En relación con su hermano. ¿La muerte dónde? Jorge Nagore en Mendianil. Si nos dieran a elegir el sitio, querríamos que fuese en el lugar donde más hemos amado la vida. Me encantó la frase. Y si os dais cuenta, la casa de las personas, ¿no? ¿Cuál es la casa de las personas? ¿Donde vivimos actualmente? ¿O puede ser otro sitio? En el caso de Jorge Nagore, el sitio donde han pasado los veranos desde la infancia. Al lado del río Irati, que fue donde fuimos a grabar, ha salido una imagen antes, un sitio maravilloso. El sitio donde más hemos amado la vida. ¿Dónde? Morir en casa. Y esta frase del escritor Naguib Mahfouz, la casa no es el lugar donde naciste, la casa es donde tus intentos de escapar cesan. Es maravillosa la frase. ¿Cuándo? Volvemos a Ramón Olasagasti, el libro que hemos mencionado antes. Las preguntas, ¿no? Cuando es demasiado pronto, ¿no? Cuando es una muerte en relación con una persona joven, ¿no? ¿Por qué? Son preguntas en relación con las muertes traumáticas, que no tienen respuesta, teniendo en cuenta la juventud de las personas fallecidas. Pero son las mismas preguntas sin respuesta de los que han perdido al hijo o la hija por un proceso de leucemia. O por un infarto, o la muerte por infarto de una madre joven. O sea, cuando viene la muerte, ¿no? En ese momento, cuando se rompe la vida biográfica demasiado pronto, ¿no? ¿Y qué es la buena muerte, no? La buena muerte, Íñigo, o la muerte digna, también la podemos llamar, ¿no? Aquella que respete los valores de la persona. Y luego, uno de los grandes autores en relación con la dignidad, Harvey Tochinov, apunta estos factores, ¿no? Arreglar conflictos, los asuntos pendientes, mantener la identidad y las relaciones hasta todo lo que podamos, la sensación de continuidad de cara al futuro, el patrimonio que dejamos, material, y los nietos y los hijos que dejamos, ¿no? Y la aceptación. La buena muerte. Antes os he comentado un poco por encima. Puede ser aquí abajo, a 400 metros de altura, puede ser a 7.400 metros de altura. La muerte de Iñaki Ochoa de Alza fue intentando llegar a Jesús, bueno, a uno de los 8 miles del Himalaya. No llegó, pero ocurrió un intento de rescate en el que participaron 14 personas. Jorge Nagore hizo un libro muy recomendable que se titula Los 14 de Iñaki, en relación con todas esas personas que intentaron traerle con vida. Y luego hicieron un documental que se titula Pura Vida, que también cuenta esta historia, ¿no? Entonces, es una historia única en la historia del himalayismo. Llegaron 2 personas hasta donde él, Weli Estek y Oriak Kolibasanu, otro alpinista. Y esto es lo que dice Jorge. Weli Estek puso en riesgo su vida, llegó hasta Iñaki, le dio medicinas, lo alimentó
intentó insuflarle vida, esperando que llegasen a tiempo los que venían detrás con el oxígeno. Intentó reanimarlo cuando murió y al final le dio sepultura en una grieta. Iñaki Ochoa de Olza murió acompañado por un ser humano excepcional. O sea, puedes morir acompañado por un ser no humano, por una mascota, pero en este caso un ser humano y encima excepcional. Wellsteak murió unos años después en un accidente de montaña y es ese tipo de personas, ¿no? Y yo cuando leí esta frase, pues dije, pues si es lo que más o menos intentamos nosotros hacer aquí abajo, más o menos, nosotros no podemos salvar la vida de esa persona, en este caso sí que lo intentaron, nosotros sabemos que no lo vamos a conseguir, pero fijaros todo lo que habla, ¿no? Nosotros lo intentamos reanimar, pero bueno, como incluso le dio sepultura de la forma más digna posible, ¿no? Y no ponen la frase, pero recoge las últimas frases, dile a mi madre tal, dile a mi novia. Si tenéis la oportunidad de leer el libro, pues 14 Iñaki. Es además apasionante. O sea, desde el punto de vista de éxito o fracaso, no consiguieron, pero fue súper exitoso toda la cantidad de valores que se movieron, de gente que estaba descansando de alguna expedición y volvieron desde Katmandú. O sea, la solidaridad, la empatía y la compasión, poniendo encima el riesgo de tu propia vida. Después de la muerte, los ritos. Esta es una frase de Lori Thompson de Aulki Uchak. No debemos hacer desaparecer los rituales, pero podemos transformarlos. Y es lo que hoy en día están haciendo las ceremonias civiles, porque tenemos que decir adiós. Igual las fórmulas que hemos tenido hasta ahora hay que adaptarlas o transformarlas. Las ceremonias civiles. Tenemos que decir adiós, que es una de las tareas del duelo, ¿no? La última. El duelo viene del amor que sentimos por esa persona que ya no está, esa relación que hemos tenido, porque amamos, perder ese amor nos hace daño, y de ahí viene la palabra duelo. Iker Barandiarán es un chico que hemos visto antes en el primero de los vídeos, que tuvo una pérdida perinatal, y dice, el proceso de duelo es doloroso, de ahí viene, es mucho trabajo, pero en estos casos es imprescindible hacerlo. O sea, no podemos hacer un bypass. Intentar evitarlo, hay que pasar por ahí, por ese canal de dolor. Y esta frase de Juan José Sebastián, que también me parece... cuando en las expediciones hay congelaciones y tienen amputaciones de los dedos o de algún miembro, en medicina ocurre lo que se llama el miembro fantasma, ¿no? O sea que tienes amputado, pero todavía tienes la sensación como si todavía tuvieras la pierna y la sientes y te duele, ¿no? Entonces, para intentar tratar eso, ponemos lo que se llaman estimuladores, ¿no? Estimuladores, neurológicos y tal, que nos quitan esa sensación de vacío, ¿no? Entonces, fijaros la frase de Juanjo. El vacío de Acho Apellaniz, montañero vitoriano, que era su compañero de cordada y que murió en el K2 con él. Le pasó algo parecido a lo que hemos hablado antes de Iñaki Ochoa de Olza. El vacío de Acho lo puedo conservar ahora exento de dolor, que es de lo que se trata la idea de hacer el proceso de duelo, ¿no? Si inventasen un estimulador o un artefacto que llenase ese hueco emocional, no me lo pondría jamás. Quiero sentirlo. Quiero sentir el hueco. Entonces, fijaros, con algo que parece tan diferente y qué metáfora más bonita, ¿no? Las emociones, ¿no? Lori, parece que culturalmente está permitido a las mujeres expresar la tristeza más que a los hombres, ¿no? El factor de género que sigue plenamente vigente. Y esta frase de Julio, ahí está, tú no lloras porque eres médico. Fijaros, porque eres médico y encima hombre. Una frase genial. La tristeza. Esta es una foto de Olatz. La frase de Marije. La verdad es que en nuestra cultura llevamos mejor estar enfadadas que estar tristes. Porque nos da energía, ¿eh? Energía. Estar triste es como, ¿no? Es más pasivo, más... Estar enfadado te da energía.
Y luego, curiosamente, haciendo el trabajo, en una publicación de la Universidad de Vic, leí justamente lo contrario. Culturalmente, eso habría que analizarlo, pero bueno, no sé si a nivel de Cataluña, la tristeza y el llanto están más aceptados que la rabia, que el enfado. O sea, justo al revés. Bueno, eso sería para, seguramente culturalmente, pues habrá diferencias, seguro. El enfado y más todavía la ira son especialmente evidentes en las muertes relacionadas con la violencia, evidentemente. Entonces, esta frase de Sandra Carrasco, estaba en casa y me empeñaba en entrar en YouTube, a ver cómo había sido el atentado y volver a revivir lo que había pasado. Entonces me daba el arrebato y tenía que ir contra ellos. Pasaba por la Rico Taberna riéndome para provocarles y después también arrancaba pancartas. Esa imagen de rabia, Sandra lo cuenta en el documental que hicimos, cómo tuvo la progresión, ¿no? de decir, bueno, esto a mí no me está haciendo bien, no me hace progresar como persona, y cuenta también, ¿no? Bueno, pues que estuvo con algún psicólogo y tal, pero que al final fue ella la que salió adelante. Bueno, con una persona con la que tuvo conversaciones largas, una persona igual de otro espectro sociopolítico diferente, hicieron, bueno, una amistad, tuvieron unas conversaciones que bueno, pues de alguna forma le dio la vuelta un poco pero cuenta que fue ella por sus propios medios, ¿no? Con la ayuda que pudo conseguir, y le dio la vuelta a esta primera fase de rabia total, de ira. Ira es mucho más que enfado. El duelo complicado, cuando nos preocupamos, ¿no? O sea, cuando estamos viviendo un duelo natural y cuando nos deberíamos preocupar. Cuando los síntomas aumentan en intensidad, cuando limitan tu vida, cuando no puedes, a decir verdad, salir del propio colchón de tu casa, ¿no? Y cuando entras en un aislamiento profundo, con mucha tristeza, con ideas incluso de quitarte la vida, con adicciones, poniendo en riesgo la vida, que esto es más masculino, ¿no? Aislamiento. Aislamiento voluntario, beneficioso, ¿no? Pero ese otro aislamiento que no es beneficioso, que es cuando tú te aíslas, cuando también a muchas personas les da miedo acercarse donde ti, y al final es uno de los factores más contrarios en los procesos de duelo, ¿no? Duelo complicado, las muertes perinatales. Las muertes perinatales no tienen un estigma porque directamente las ignoramos, parece que no existen, que no ha habido una relación, no, pero bueno, si no ha habido, no, y no las entendemos. Entonces no tienen ningún tipo de marca, ningún tipo de estigma. Lo que les ocurre que son duelos no autorizados. La muerte de un hijo, de una hija. Curiosamente, cuando hice la revisión bibliográfica, leí esta frase, ¿no? El crecimiento postraumático es mayor en las madres que en los padres. Esta es otra variable de género, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros no nos ponemos las pilas. O sea, parece que todo esto es, ¿no? De la madre, y que nosotros no sentimos y no era nuestro hijo. Lo que no ayuda, lo que estaba comentando antes, ¿no? La propia Sandra, cuando la necesitas de verdad, la gente no está. Los primeros días sí, la gente te escribe, recibes cartas, todo el mundo te dice, cuenta conmigo para lo que sea, amigos, políticos, todo esto. Es una frase de Sandra en un contexto concreto, pero si os dais cuenta, la podemos aplicar en casi cualquier contexto, ¿no? Quitando igual esto, pero el resto muchas veces nos pasa al principio, joder, cuenta conmigo, pero luego realmente quién, ¿no? Qué sorpresas nos llevamos a veces de gente que está y que no te lo esperabas, y gente que no está y que te duele, ¿no? La soledad. Esta foto antes ha salido y es una de las fotos que más me gusta del segundo documental. Esta es la calle donde vivía Sandra y su familia, donde mataron a su padre, a Isaías. Y fijaros, o sea, la soledad. En blanco y negro.
El duelo, vamos a hablar de lo que sí ayuda. Eider Ochoa, que es la pareja de Iker Barandiarán, que perdieron al crío, y que dice, el consejo para tranquilizar el dolor de los demás, el único camino es escuchar. Escuchar. Parar y escuchar. Esa escucha activa que todos sabemos cómo es, ¿no? Cuando estamos con una persona que realmente nos está escuchando, ¿no? Escuchar. Dejar el móvil, o sea, no estar pendiente de lo que le vamos a decir a esa persona, sino de escuchar. Porque muchas veces no tenemos por qué decir nada, incluso. Sino estar con ella, la presencia, llorar con ella, reír con ella también, ¿no? Y si te salen las palabras y se te ocurre algo constructivo que decir, lo compartes. Pero no es la idea principal. No tenemos por qué decir una frase maravillosa, porque nos podemos bloquear perfectamente. Estar y escuchar. Lo que ayuda, Izaskun, la expresión del duelo colectivo es muy beneficioso para esa persona que está viviendo ese duelo personal. Y esto es en relación con cualquier duelo colectivo, pero por ejemplo, lo que recogimos en la última película, en Mendianil, en relación con las muertes de la montaña, ¿no? Lo que ocurre con las muertes en la montaña, por lo menos aquí en nuestro pequeño país, es que sí que hay una épica, ¿no? Hay un algo que no tienen, pues por ejemplo, me acuerdo de una proyección en Ordicia que alguien del público nos dijo, dice, jo, a mí me duele un poco que esto que ocurre con las muertes de la montaña, que es así, que no ocurra, por ejemplo, con el ciclismo, que también es un deporte muy arraigado, pero no ocurre así, no hay esa épica de, si os dais cuenta. Entonces, bueno, es lo que es, en realidad no es ni bueno ni malo, pero sí que te puede doler igual que, ¿no? Pero bueno, entonces ese duelo colectivo de que todo un pueblo, pues como ocurrió, por ejemplo, con la muerte de Félix Iñorrategui, que os acordaréis, de Arechavaleta, pues bueno, pues sentir todo ese calor humano, pues bueno, pues es una de las cosas que más ayudan, ¿no? Recordar, muy importante, o sea, hacer el duelo no significa olvidar, pasar página y tirar para adelante. Significa tirar para adelante, pero haciendo una elaboración de lo que han sido los recuerdos y lo que ha sido la presencia de esa persona en tu vida y poder recordarlo sin esa angustia, ¿no? Y tiras para adelante. Entonces, siempre lo relacionamos con las imágenes, ¿no? Con las fotos y así. Entonces, Jorge Nagore, otra de esas frases geniales, grabad. Si no la tenéis, la voz de vuestras madres, padres, hijos, parejas, etc. Grabadlos. Sin que lo sepan o sabiéndolo, que es lo de menos. La voz. Que a veces se nos olvida. Esa es la casa de Jorge Nagore que os he comentado antes, en el pueblo de Aribe. Hablo del río Irati. Las cosas que ayudan, y ya vamos acabando, el perdón, que es uno de las tareas del duelo, ¿no? El expresar el agradecimiento, el pedir perdón por lo que todos tenemos que pedir a esa otra persona y, en otro sentido, perdonar por lo que esa otra persona te ha podido, bueno, esas cosas pendientes, esas cosas que... Perdonar y pedir perdón, decir te quiero y la última tarea, decir adiós, ¿no? Entonces, perdonar no quiere decir que niegues que has sido una víctima. Quiere decir que ser víctima ya no domina forzosamente tu actual manera de ser ni tu vida emocional. Esto lo utilizamos en el segundo documental. También lo podemos aplicar a cualquiera de los otros dos. Muchas veces buscamos culpables en procesos naturales, buscamos culpables en el oncólogo, en la enfermera que hizo o que no hizo no sé qué, en mi hermano que no estuvo a la altura, buscamos culpables. Ese enfado lo intentamos canalizar hacia algún lado, ¿no? Y también tenemos que perdonar en cualquiera de los procesos. Entonces, esta frase, como decimos, la utilizamos en Sumiñatic y comentaros como anécdota de estos años que hemos estado haciendo proyecciones y tal. La segunda la hicimos en Barcelona, curiosamente, y Sumiñatic es una obra escénica, ¿no? Con una parte grabada
y 2 narradores en directo y mi amigo Aitor con la música en directo, ¿no? Entonces, los 2 narradores de Barcelona fueron Robert Manrique, que es un superviviente del atentado de Hipercor, es una persona conocida, ahora está con los atentados de las Ramblas y tal, bueno, es una persona que suele salir en los medios y tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Entonces, le pedí a Robert que participara y que él eligiera la persona que fuera a ser narradora con él, si fuera una chica mejor, y eligió a una de las hijas de Ernest Lluch, Rosa Lluch. Entonces, también tuvimos la suerte de conocer a Rosa Lluch y Rosa nos dijo, dice, yo soy la hija de Ernest y ese es uno de mis roles, pero aparte de ser la hija de Ernest, soy catedrática de Historia Medieval, creo que es, soy madre de 2 hijas y soy la madre de mis hijas. Entonces, un poco que el ser víctima no domina forzosamente tu actual manera de ser, pero en cualquiera de las vertientes. O sea, quedarnos en el enfado con el oncólogo, con mi hermana, o sea, intentar no quedarnos en ese... Y perdonar. La palabra perdón daría para una charla entera. Si habéis visto la película de Maixabel Lassa, ella utiliza otra forma de decir perdón, que es dar una segunda oportunidad. Si conocéis la historia de Maixabel, dar una segunda oportunidad. A ella no le gusta la palabra perdón, como a algunas personas no les gusta la palabra compasión por las resonancias, pero estamos hablando de lo mismo. Julio Gómez, el cine es una herramienta sanadora, liberadora, para utilizar en el momento adecuado. Tengo un familiar que está pasando por un duelo, bueno, hay que saber cuándo utilizar, lo mismo que la literatura o la música, ¿no? Pero son el arte, las artes, pues son muchas veces con pocas palabras, con la música, con las imágenes, te da un oxígeno y te da unas claves. Esta es una aportación personal. El deporte en general, pero especialmente el contacto con la naturaleza, es una de las ayudas más grandes. Hay un libro que se titula Monterapia, que hizo Juanjo Arbizu, y que, bueno, pues es mi consejo personal, pues lo que, como os he comentado antes, todos tenemos ese mundo, ¿no? Donde nos sentimos plenos, donde nos sentimos satisfechos, nos sentimos vivos, ¿no? Y bueno, pues... Y para terminar, la esperanza, ¿no? Esta es la última frase del último documental y la frase que termina el trabajo de fin de máster, ¿no? Y nosotras seguimos vivas y tenemos que hacer algo con la vida, ¿no? Y nunca sabremos qué tenemos delante, pero siempre tendremos otra cima esperándonos, metafóricamente, ¿no? Esta es una imagen de Izaskun con la familia Crespo de Arechavaleta. El hijo de Juche y de Chema falleció con 20 y pocos años en Pirineos. Y bueno, esto es una foto de ellos, ¿no? Una historia muy bonita de una familia que le ha dado la vuelta en tiempo récord. Bueno. Y luego las conclusiones de todo esto que hemos hablado. El estigma es un elemento común del envejecimiento, de la muerte por cáncer y de las demencias dentro de las muertes esperadas, por suicidio y terrorismo dentro de las muertes repentinas, y no estaría presente en las muertes perinatales ni en los accidentes de montaña. La etiología de la muerte no es el único factor que determina una buena muerte ni el crecimiento postraumático, ni en positivo ni en negativo. El haber sido una muerte por un asesinato no tiene por qué indiscutiblemente llevar a una mala muerte. O hay muchos factores que dependen de la persona, del tipo de duelos que ha tenido esa persona, del tipo de crecimiento personal. Bueno, no solamente es cómo ha sido el acontecimiento, ¿no? El perdón, la gratitud, el amor y la compasión son valores transversales claves tanto en las muertes de tipo esperado como en las muertes súbitas, ¿no? Y la importancia del cine, que os voy a decir, para ayudar a afrontar la muerte y elaborar el duelo. Falta aquí una conclusión importante, que es la soledad, que hemos hablado antes, ¿no? La soledad es un elemento común que ocurre en cualquier tipo de fallecimiento. La soledad no voluntaria, sino, bueno, ese aislamiento que hemos hablado antes, ¿no? Eskerrik asko.
Sí, vamos bien el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Yo te voy a regalar un poema, ¿vale? Vale. ¿Dejas? Hablando de la esperanza. Un poema de mi poetisa más querida, ¿no? Emily Dickinson, poetisa norteamericana. Y dice así: esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma, que musita canciones sin palabras y nunca, nunca deja de cantar. ¿Quién habla después? Pero yo te diría, los trabajos que has hecho, tan maravillosos que has contado, yo creo que abren esa palabra, esperanza en grande, ¿no? Esperanza ante el duelo, esperanza ante la muerte. Eso que normalmente cerramos. Es como vas a hablar del duelo, cómo vas a hablar de la muerte y te cierras, ¿no? Yo creo que este trabajo es increíble para abrir esa palabra, ¿no? Eso que se pueda posar en el alma y que nunca, nunca deja de sonar, ¿no? Sé que además te encanta la música. Muchas gracias, es que ricasco. Sí, desde luego, en las tres lo que tenemos claro es compartir testimonios de personas que han pasado por ese agujero, que han estado ahí como todos, pero que han salido, ¿no? Lo mismo Sandra, como todas las personas que han participado. El agujero es el que es, pero se puede salir. Tenía claro que tampoco, claro, todos conocemos, todos tenemos personas conocidas que siguen ahí ¿no? Como os acordáis, las mujeres que nunca se quitaban el duelo, ¿no? El luto, ese vestido negro, ¿no? O sea, bueno, dar esa esperanza, que sí, que se puede, incluso en las condiciones más adversas. Y las cosas que ayudan, las cosas que están en nuestra mano, en la mano, sin tener que ser ni médico, ni enfermera, ni terapeuta, ni psicólogo, cualquiera de nosotros. En todas las proyecciones siempre hemos acabado así, ¿no? O sea, haciendo una invitación a decir, esto no es cuestión nuestra, nosotros ayudamos igual cuando las cosas se complican, se traban, evidentemente hay procesos más difíciles, pero el día a día lo hacéis vosotras. En esas conversaciones, en esos cafés, en esos paseos, que parece que no, pero yo no he hecho, ¿cómo? O sea, son gestos enormes, enormes. El lema de las jornadas de diciembre, ¿no? Los pequeños gestos. O sea, el quitar que esto es cosa de grandes, ¿no? Profesionales o no. Independientemente de tu profesión, independientemente de tu... Y que todos tenemos esa capacidad de empatía y de compasión. Quizás algunas personas la tengan muy, muy escondida y poco trabajada, muy poco trabajada, pero incluso los mayores monstruos que igual se nos pase por la cabeza, todo el mundo tiene esa capacidad. Todo el mundo tiene su herida, todo el mundo tiene su... Y tenemos esa capacidad de aliviar a los demás, de hacer un gesto para que esa persona pueda estar mejor. ¿Una pregunta? Le paso la pastillita. Bueno, yo he visto tus documentales, entonces eso de que las artes en general me pueden ayudar y yo personalmente lo que he sentido con ellos es que los valores y los pensamientos plasmados de la manera que tú los has plasmado los elevan, los suben de categoría. Entonces, esto lo quiero que lo sepas también. Y te pondré un matiz en una de esas frases que has dicho que te ha parecido tan maravillosa, además, que es que cuando alguien tiene una demencia, que es un mundo que algunos de los que estamos aquí hemos trabajado un poco más, sigue su vida biológica y se para su vida biográfica. El matiz es que su vida biográfica no para, podrá parar su vida autobiográfica, porque la vida biográfica, sobre todo de toda la vida que se va alrededor de ellos,
no solo de las familias, etcétera, sino de los cuidadores, en fin, todo lo que puede pasar en ese mundo, no solo continúa, sino puede continuar durante muchos años, y a veces las consecuencias de esos, en fin, de esos años, pues son tremendas, ¿no? Es decir, igual la propia enfermedad ha llegado a unir o a desunir o a juntar lo que no estaba. Entonces, No termina. bueno, no sé, O sea, sigue adelante. como matiz, Sí. dentro de todas Sí. esas loas, pues pondría Sí, quizás eso. No, eso lo hemos comentado alguna vez y es verdad. O sea, la vida sigue adelante y es capaz de ocurrir cosas importantes o muy importantes, o sea, en positivo o en negativo. Es evidente. Para la persona en sí no, pero todo el contexto familiar, por supuesto. Y el perdón Sí, es un gran acto de amor. Para mí es un gran acto de amor y siempre lo recomiendo porque yo lo he hecho también, por eso sé lo que significa. Ya sabes de Ordicia y yo me he criado en Ordicia, o sea que me ha encantado que hayas tocado Ordicia también. He conocido a una persona el año pasado, ahora 22 años, que su hijo desencarnó, que murió, y con 21 años aún le estaba haciendo el duelo. Imaginaros, ¿no? El hacerle comprender todo el proceso que gracias a Dios va mucho mejor. Pero 21 años llorándole a ese hijo. Sí, hay duelos muy complicados y hay duelos que jamás se resuelven, ¿no? Y hablando de Ordicia y hablando de perdón, y esa proyección fue, no sé, ocurrieron muchas cosas y una de ellas, claro, yo una época estuve trabajando en esa zona y me tocó atender a la pareja de un hermano de Yoyes, ¿no? Entonces, fue una experiencia a nivel personal, a nivel profesional, muy, 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 muy satisfactoria, muy, muy plena. Y salió en el coloquio. No estamos hablando de muertes de montaña, y cada vez que estábamos a 100 metros de la plaza, de donde vivían, ¿no? Y salió el tema y tal, y bueno, pues lo juntamos y fue, no sé qué pasa ese día, pero Yo siempre me hacían una pregunta y era si te mueres y después hace muchos años, la pregunta. Y entonces en una charla que hubo, pues hablaban de la reencarnación y ahí me viajó todo. Y los que te mueres y ya está, o sea, naces, te mueres y ya está. Y eso me ha llevado a ir mucho más y a tener sueños, a mostrarme otros planos cuando nos morimos y muchas cosas. Obviamente que ya la muerte para mí no existe como tal, sino que es el nuevo nacimiento, porque he visto cosas. Entonces ya lo llevo de preguntarme si te mueres y ya está, a decir, bueno, pues cuando te toque perfecto, porque la que sabe es mi alma, no soy yo como ser humano, sino el alma que ya lo decidimos antes de nacer. Entonces me parece todo. ¿Y a dónde vamos? Dependiendo de tu actitud aquí en la tierra, pues es claro que te corresponde. Me lo han mostrado también, quiero decirte que no hablo por hablar. Entonces, que son muchas cosas que ha sido tabú toda la vida. Yo hace poco he dado una charla en Madrid también sobre la muerte, y la gente, claro, los miedos a hablar, además en tu casa, sobre la muerte, el que se ha muerto, los niños que se han muerto, eso era tabú. Eso todo se lleva ahí dentro contenido. Y me encanta que todo eso que haya para poder hablar y manifestar cada uno lo que crea su mente. Que se lo crean bien y que no también, ¿no? Que cada uno habla de sus experiencias y cómo lo han vivido. sí, eso que hablas es el plano espiritual, ¿no? Y claro, antes hemos hablado de la angustia espiritual y la falta de asideros, ¿no? Asideros emocionales, que al final es lo que yo observo, ¿no? Observo que antes de ayer, teníamos unos asideros que ahora hemos perdido. Entonces, bueno, eso es la espiritualidad. Y desde luego que es reconfortante las cosas que has comentado, ¿no? Y el decir adiós también es muy importante. Y yo algo recomiendo, cuando no te has podido despedir personalmente, escríbele una carta. Diciéndole todo lo que te gustaba y lo que no te gustaba, luego la temas y la entiendes.
Y eso es muy bueno, porque sacas todo ese dolor que no has podido y tú te estás despidiendo en realidad. Eso es muy bueno también. Bueno, yo creo que se me oye sin esto, pero bueno. Has comentado antes que los médicos de paliativos tenéis un estigma como un poco en contraposición con los de la UCI, ¿no? Te quería Sí, comentar, sí, bueno, un poco no, los dos, sí. no, en principio a mí lo que me parece es que los de la UCI luchan porque alguien viva, pero realmente tienen que vivir como un fracaso que esa persona muera. Sí. Mientras que para mí, mi opinión es, digo, vosotros lo veis como al revés, no un fracaso, porque esa persona va a morir ya. ¿Cómo lo lleváis hasta esa muerte? Claro, son puntos de vista diferentes, pero claro, este tema, por ejemplo, da para hablar también. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esto, me acuerdo que estaba en Cruces y nos pasaron una interconsulta de la UCI. Entonces, lo primero que pensé es que se habían equivocado. ¿Qué pintábamos nosotros en la UCI? ¿No? Y era un proceso de muerte que estaba inminente y nos pedían un poco que intentásemos ayudar para estar con la familia, para estar con la propia paciente. Y luego ya fui leyendo cosas y Coldo Martínez y luego conocí a Iñaki Sagalegui y ver que, bueno, pues que realmente es como todo, no es contraponer una cosa con otra, porque en realidad la muerte está presente también allí y la gente que lo hace bien en la UCI, pues lo haces a contrarreloj y con muchas dificultades, ¿no? Estás programado para otra cosa. Entonces, nosotros digamos que partimos de otra base. Nosotros no partimos de que vamos a salvar la vida de esa persona, sino que vamos a intentar que tenga, bueno, pues una vida lo mejor posible y la muerte también, una buena muerte. Y otra cosa, has comentado que es importante en el duelo el ritual, ¿no? Sí. ¿No crees que, o bueno, es algo que a mí me da impresión, algo así como hasta ahora nuestros padres, antes había muchos rituales, había esa forma de terminar y que ahora vamos como a lo contrario, no a lo contrario, pero sí, como casi a olvidarnos, ya no... Sí. Lo O sea cual que un nos va a poco, llevar a vivir peor la muerte. sí, o sea, como diciendo que quieres decir igual que eso de acabar con todo lo que hemos conocido, que tampoco es positivo, ¿no? Claro. Porque hay muchos de esos elementos que son positivos. Yo pienso exactamente igual. Parece como que ahora vamos, o sea, A descubrir, no sé cuanto qué. menos Sí. ceremonia, cuanto menos, ya, bueno, ya no hablo de particularidades de enterrar, incinerar, pero como de olvidar enseguida y, ¿no? Sí, es un poco, pues esa posmodernidad, ¿no? De la rapidez también, de, bueno, vamos a pasar página y aquí no ha pasado nada. Es completamente contraproducente y contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Que hay que transformar, que hay que hacer otro tipo de rituales, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Pero yo sé que estoy convencido que parte de nuestro, ¿no? De todo lo que hemos recibido a nivel cultural, ¿no? De todo ese, pues mucho es muy aprovechable, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que hacer algo. Algo, bueno, pues una carta, un poema, hacer ceremonias civiles, cada uno como se sienta a gusto, ¿no? Algo que tenga sentido. Lo que sí que es cierto es que todos esos rituales que igual hemos sido presentes todos, ¿no? Que poco personalizados, que no tenían mucho que ver con tu aita o con tu persona, pues al final te deja, yo por lo menos por experiencia he tenido alguna experiencia mala en ese sentido, eso no te aporta nada. Cuanto más personalizado, cuando más hables de él, menciones su nombre, hay alguna foto, todo eso es otra cosa muy diferente. Y que como has dicho tú, el duelo es muy importante y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No es pasar página y ya está, porque eso va a estar ahí en tu vida. Claro, siempre. claro. Y a la de 4 meses, a 5 años, va a salir, porque me pasó a mí con mi hija. No hice el duelo que lo tenía que hacer y a los 5 años me di cuenta de la rabia que tenía. Porque claro, no tienes que llorar, me decían en aquel momento. Lloras o patalea, lo que te dé la gana, pero el duelo hay que hacerlo. Y luego he vivido en los 5 años 4 muertes, de la mitad, hermanas, y Ana también hace 5 años, ya nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, ayudándoles, porque estuve aquí además con ella también, pero ayudándoles, ¿me entiendes? Pero ya viviéndolo de otra forma.
Eso es muy importante. Luego, cada Bu- uno tiene su tiempo. Bueno, vamos a ir acabando, respetando nuestros tiempos también, ¿no? Sabéis que somos un poco así talibanes con el tiempo. A mí se me deja. No, pero ya me conocéis, ¿no? Que yo soy puntual para empezar, puntual para acabar, porque todos tenemos compromisos en una manera de que no nos empecemos. Y ya sale un tema que me resuena a mí, que es la idea de los rituales, ¿no? Y ya se me ha conectado, ¿vale? Para algún espacio hay que darle. También un poco siguiendo lo que señalabas antes, cuando empezamos este espacio, lo que más oíamos era esto, ¿no? Es un espacio para hablar de lo que no se habla en ningún sitio, ¿no? Era como el lugar casi subversivo, ¿no? Yo creo que ya hoy eso está más, han pasado 10 años, lógicamente, ¿no, Alberto? Y eso está más, pero sigue siendo igual de subversivo para muchas capas de la sociedad. Y creo que es necesario seguir haciéndolo, ¿vale? Sobre los rituales, por cierto, hay un libro muy interesante de Ben-Chuk Han, que es un filósofo coreano, últimamente muy nombrado por el último libro que ha publicado sobre la esperanza. Os lo recomiendo bastante, este libro sobre la esperanza de este hombre. Es un librito pequeñito, algunas veces un poco se atasca, un poco difícil de leer, pero solamente poquitos momentos. El hombre explica de manera muy clara ese valor de la esperanza, ¿no? Que la esperanza no es algo pasivo, no es como esperar y ya vendrá, sino es una acción. Y es algo que tiene que ver con el moverse, todo lo contrario, con la actitud de movimiento. Y señala algo interesante, que podría un poquito lo que hemos venido haciendo hoy aquí, es como abrirnos, como aumentar nuestro nivel de escucha, porque vendrán los niveles de posibilidades. ¿Sí? Cuanto más escuchemos, cuanto más dialoguemos, más posibilidades se van a abrir. Y esa es la esperanza, no la esperanza de esperar con los brazos cruzados, sino habla de una esperanza muy activa. Sí, esperanza a mi mujer también. Sí. O sea, está señalando a Alberto. Muy activa, sí. Es que recasco. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene. Y en enero habrá ya la primera proyección de las películas que vamos a empezar hacia atrás. Lo hicimos hecho hacia adelante y ahora estará vuelta a proyectarlas, va a ser hacia atrás. Seremos la última, si os parece. Nos volvemos a ver en octubre y en enero otra vez. Es que recasco. Muchas gracias.